Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde A24. Ya estamos arrancando con todo, MMD, con mucha información. En un rato vamos a hablar de esto. Atención, confirman, esto es de último momento, que van a llegar a fines de agosto 4.300 millones de dólares del FMI en DEG, en Derechos Especiales de Giro, la moneda del FMI. Y ahora la pregunta es, ¿a dónde van a ir a parar? Atención, porque se dispara el tironeo por los 4.000 millones de dólares que van a llegar, esto está confirmado por Kristalina Georgieva de último momento, a fines de agosto a la Argentina. Ahora van a ver, hay un tironeo entre el ministro de Economía, Cristina, Kicillof y demás, qué hacer con los 4.000 millones de dólares del FMI en el medio de la campaña electoral. Un ratito vamos a hablar también con Martín Redrado, que va a estar hoy en el programa. También vamos a contar qué está pasando, atención, con los seguros de los autos. Se han disparado a 80% de aumento y más en el precio de los seguros de los autos, las primas que tienen que pagar, cuánto cuesta hoy mantener un auto en la Argentina. Además, lo que ha pasado también con el precio de los autos nuevos y también con los usados. Pero vamos a arrancar con esto. Atención lo que está pasando con Alberto Fernández, porque tiene en este momento todos los frentes abiertos, tironeos e internas dentro de la coalición de gobierno. Alberto Fernández con todos los frentes abiertos, ahora lo van a ver. No solamente por el tema planes sociales con un sector de los movimientos sociales que le están reclamando, no solamente con la CGT, hay novedades muy importantes con un decreto que firmó sorpresivo Alberto Fernández con el tema traspaso de obras sociales, un reclamo histórico de los sindicatos más grandes dentro de la CGT, que involucra muchísimo dinero y que le estaban reclamando, sino también con los sectores más duros del kirchnerismo, con Vallejo, con Ferraresi, su ministro de Hábitat, y con Milagro Sala, que están pidiendo sectores duros del kirchnerismo en este momento su liberación, y es el segundo día de acampe en Plaza de Mayo. Ahí tenemos el móvil en Plaza de Mayo, vamos a ver qué está sucediendo. Fíjense, hoy día lluvioso, un día muy feo en la Ciudad de Buenos Aires, aunque está mejorando en las últimas horas, y hay un acampe grande en Plaza de Mayo de seguidores de Milagro Sala, de la Tupac Amaru, es la agrupación de Milagro Sala, que pide por su liberación. Pero ojo que esto está muy fogoneado también por sectores del kirchnerismo que están obviamente reclamándole una actuación mayor al presidente, ya sea sobre la justicia o eventualmente un indulto presidencial. Ahora vamos a estar contándolo. Pero vamos a arrancar, les decía, con esto. ¿Cuáles son las medidas y el paquete que Alberto Fernández en las últimas horas ha definido para tratar de contener a los sectores propios, ¿no? Que le están reclamando un poquito más de dinero en la calle, un poco más de acción, porque la cosa se pone complicada, no solamente en términos sociales, sino para el oficialismo en términos electorales. El paquete para contener a la CGT y los movimientos sociales, decreto que frena el traspaso de las obras sociales, esto lo vamos a contar, hay mucho dinero en juego y es una presión fuerte de los sindicatos más grandes, que serían obviamente los principales beneficiados en esta movida. Atención, suba del salario mínimo, lo habíamos anticipado acá, Slotnick, de que se venía la suba del salario mínimo, está confirmado, ahora vamos a contar. La reapertura de paritarias es una señal muy fuerte del gobierno, no solamente con paritarias del 45% para estatales, sino dando una señal también de reapertura para el sector privado, porque los salarios han quedado también este año por cuarto año consecutivo muy atrasados. El bono a jubilados, vamos a dar precisiones, que viene demorado, se anunció hace más de un mes y ahora vamos a ver si lo van a dar a partir de agosto. Y el ajuste de planes sociales con suba del salario mínimo, porque hay 800.000 planes sociales, casi 1 millón de planes sociales que se ajustan directamente por la suba del salario mínimo, ¿no? Un paquete para contener a los sectores más duros y en todo caso sectores que ven postergado los reclamos que tenían ya desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Estalló la pandemia, el año pasado fuerte, una caída histórica del nivel de actividad, fuerte caída también del poder adquisitivo de los salarios. Este es el segundo año de Alberto Fernández, escenario electoral, y empieza de alguna manera a dar algún tipo de respuesta. A ver, rápidamente, Glans, Slotnick, denme algún punteo respecto a esto que estamos hablando y ya vamos a empezar a mover los móviles.
Sí, Maxi, por un lado, sin lugar a dudas, hay una tensión muy fuerte dentro del oficialismo. El gobierno, de hecho, con la movida de hoy, que ahora un redactor va a explicar Claudio, sobre las obras sociales, abre un frente interno. Incluso, la información que tengo es que contradice la idea de Cristina Fernández para reformar el sistema de salud, pero lo que están tratando de hacer precisamente es contener a las obras sociales sindicales, precisamente por los reclamos, Maxi, de aumentos salariales. De hecho, ahí es donde apunta el presidente, y hay sectores dentro del propio oficialismo que hoy mismo me comentaban que entienden que el decreto que firmó el presidente, que es un decreto de necesidad y urgencia, es inconstitucional porque viola un principio que es el de la libre elección de los usuarios y consumidores. Hasta ese punto, Maxi, pero entienden que en este contexto es muy importante contener a un sector clave, ¿no? Para evitar precisamente que la calle no esté tomada solamente, por ejemplo, como estamos viendo en el móvil, sectores más ultra, entienden, como el de Milagro Sala, sino especialmente a la CGT, que hasta ahora viene siendo un aliado clave del gobierno nacional. Sí, y atención que Guzmán sigue diciendo que se camina hacia un acuerdo con el fondo, se va a encontrar a partir de este viernes en Venecia, en la reunión del G20 con Kristalina Georgieva. Lo que vos decís, tienen que mostrar también que hay medidas para lo que son aliados dentro del gobierno, porque si no empieza a crecer el desconcierto y la jugada de distintos sectores sindicalistas, movimientos sociales para otro lado. Vamos a Plaza de Mayo, ahí está Diego de Nicolás, segundo día de acampe de este acampe que, aunque parezca increíble, es un acampe dentro del espacio del propio gobierno, ¿no? El gobierno que ha sido muy duro con todo el tema de manifestaciones y diciendo que era algo inadmisible en medio de la pandemia, y obviamente también muy duro respecto a cualquier manifestación o acampe en Plaza de Mayo. Acá se han instalado las carpas perfectamente, ya parece casi, digamos, una feria en Plaza de Mayo, muy bien instalada. Está ahí Diego de Nicolás. Diego, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, este es el panorama que se ve aquí en la Plaza de Mayo, sobre todo en el sector que está desde la pirámide hacia aquí hasta hacia la calle Bolívar. Ubicás que se ha hecho como una especie de herradura con sobre uno de los laterales con estas carpas tipo gazebo, las que se utilizan habitualmente para algún tipo de exposición, así es como prácticamente se presentan. Después, más allá adelante hay como una carpa muchísimo más grande y luego se cierra por el otro lateral las carpas más pequeñas tipo gazebo. Pero ¿qué pasa en los laterales? Ahí ya se han ubicado otras carpas que son tipo carpas de camping, carpas para pernoctar, y de hecho muchos de los participantes de esta manifestación han pasado ya esta primera noche en esas pequeñas carpas ubicadas sobre lo que sería la parte de césped de la Plaza de Mayo. ¿Hasta cuándo van a estar aquí? Bueno, son 3 días esta actividad que ellos plantean. Bueno, ahí lo perdimos a Diego de Nicolás, ya vamos a retomar el contacto. Aportame información sobre este tema, Carlos. Sí, es la presión tremenda que está sufriendo, porque la realidad es que lo está sufriendo ya el presidente Alberto Fernández por parte de un sector del kirchnerismo que pide directamente el indulto de Milagro Salas. Milagro Salas declaró hace algunos días que está peor ahora con Alberto Fernández que con Mauricio Macri, imagínate. Lo trató de buenudo al presidente Alberto Fernández. Esto arranca también hace algunas semanas cuando desde el Senado los senadores que responden a Cristina también pidieron explicaciones respecto a qué pasa con Milagro Salas. Es algo que está organizado desde uno de los sectores, desde el sector más fuerte del gobierno, es decir, desde el kirchnerismo, que cuenta con la anuencia de Cristina Fernández de Kirchner. Le piden que porque acá tenés dos soluciones, ¿no? Soluciones para lo que espera Milagro Salas. O la justicia la absuelve, cosa que no pareciese que vaya a suceder, pues ya tiene múltiples condenas, o que la política la absuelva. Entonces, ellos dicen, Milagros es una presa política, lo cual le molesta a Alberto Fernández. Ahí tenés 2 caminos, o el indulto o la amnistía. ¿Qué dijo Fernández hace ya algunos meses? Que es responsabilidad del Congreso, que es el Congreso el que tiene la potestad de darle una amnistía a Milagro Salas, pero que no va a indultarla. Sin embargo, la presión es muy fuerte. Fíjate que esto no es algo casual. Hace días, lo contábamos ayer, en París también hubo un movimiento en la base de la Torre Eiffel. La presión muy grande para Alberto Fernández, que en algún momento va a tener que salir a decir algo, Maxi. Va a tener que aclarar si avanza con un indulto
o se va a mantener como hasta ahora dijo que se iba a mantener. Sí, y el otro tema es, en medio de la pandemia, digamos, al gobierno también es socavarle la autoridad. Hoy está un poco más organizado, es un día obviamente lluvioso, se ha armado con carpas ahí un poquito más distribuido, pero ayer había muchísima gente toda amontonada ahí en Plaza de Mayo, cuando está rigiendo supuestamente en la ciudad de Buenos Aires hasta 20 personas en espacios públicos que pueden reunirse. En el medio de la pandemia, está bien, nadie cumple el decreto de Alberto Fernández, ni en la ciudad ni en otras provincias, pero se supone que Alberto Fernández quisiera que se cumpla y que en todo caso que espacios de su propio gobierno, espacios políticos de su propia coalición, no estén violándolo. A ver, Diego, completame por favor ahí desde Plaza de Mayo. Sí, te decía, Maxi, que la gente en general está bajo estas carpas porque ahora ya la lluvia se ha hecho un poquito más intensa. Vos sabés que hoy temprano llovió bastante, luego aclaró, inclusive salió el sol y ahora está lloviendo un poco otra vez. Pero la gente dice, van a permanecer en este lugar, una protesta que comenzó en el día de ayer, va a continuar hasta el 9 de julio, es decir, son 3 jornadas reclamando por la libertad de Milagros Sala. Y un tema importante para muchos que circulan aquí por la zona, esto se realiza únicamente sobre la Plaza de Mayo. Tanto la avenida Rivadavia como Bolívar o Hipólito Yrigoyen están habilitadas al tránsito sin problemas. Vos me querías aportar un dato mientras vemos la imagen en pantalla. Sí, precisamente mencionando algo, aportando algo de lo que vos decías sobre los protocolos, me contaban desde el gobierno que hubo una negociación sobre la organización que inicialmente iba a ser campamento, pero que decidieron después implementar gazebos, lo que estamos viendo, porque permiten mayor circulación de aire y entienden que eso tenía que ver con tratar de hacer un gesto para mostrar que ahí no estaba, no era me da lo mismo, sino que efectivamente había alguna medida. Y por otro lado también lo que decían era que no es una protesta contra la Casa Rosada, porque le da la espalda, sino que están mirando al Cabildo. Era la manera que dice el gobierno, no es contra nosotros. Lo cierto es que ayer lo decíamos. Están pidiendo una respuesta a Alberto Fernández. Y el otro tema es, el día de mañana, cuando tengas al Partido Obrero, digamos, no solamente haciendo las manifestaciones que hacen siempre, pidiendo planes sociales y demás, en el Ministerio de Desarrollo Social, la 9 de julio, sino acampando en Plaza de Mayo, y bueno, tendrás que medirlo con la misma vara, que si el Partido Obrero, el Frente de Izquierda y los movimientos de la corriente clasista combativa y otros movimientos sociales que no responden al kirchnerismo quieren acampar en Plaza de Mayo, y bueno, acamparán. Y se quedarán ahí hasta que le dé la respuesta el gobierno. Bueno, de hecho, Maxi, en este caso, porque hay hasta un ministro del gobierno nacional que les ha dado el respaldo a estas actividades, el ministro Ferraresi, que hasta permitió que se montase en el hall de entrada del ministerio una muestra fotográfica para precisamente homenajear a Milagros Sala y al trabajo de su agrupación, la Tupac Amaru. O sea, no es solamente que haya hecho un gesto, sino que les abrió las puertas del ministerio para que hagan una muestra fotográfica en el hall de ingreso, que de hecho es parte, Maxi, de estas actividades que van a extenderse hasta el viernes. Bien, ya volvemos con Diego Nicolás ahí en Plaza de Mayo. Vamos a Constitución, porque ahí está Liliana Caruso. Atención que hubo un corte de vías en el tren Roca, se restableció el servicio. ¿Cómo está ahora Constitución? Lili, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En medio de llovizna, aquí en Constitución, porque acaba de empezar a lloviznar, Maxi. La gente ya empieza a entrar a la estación Constitución después de estar restablecido el servicio. Hubo un corte por unos minutos, no duró demasiado, pero sí un corte importante a la altura de Avellaneda, como se vino repitiendo. Recordá que en mayo también hubo uno muy importante que terminó con 4 horas de corte y con estas puertas que te estamos mostrando ahora, con la gente agolpada, tratando de ingresar. Estamos para que se ubiquen frente a la autopista 9 de Julio Sur. Esta es la entrada, porque del costado, hay que decir, está cerrado. Es la entrada que da a la calle Brasil. Esa está cerrada, la gente entra por aquí. Ahora puede ingresar directamente. Por supuesto que acá se presentan los teléfonos, los papeles que indican que sos trabajador esencial. Hasta recién, la cola del colectivo, la fila del colectivo iba desde la mitad de la calle Brasil hasta casi esta entrada. Porque imagínate lo que significó durante casi media hora, 40 minutos, un poquito más que duró este corte.
en las vías, fue impresionante la cola, porque claro, la gente no tenía cómo viajar. Maxi era ida y vuelta. Y después tuvieron que esperar, porque nosotros fuimos hasta Avellaneda a ver cómo era el panorama, tuvieron que esperar que vinieran los trenes de La Plata, de Temperley, los que vienen de Seiza, ingresen a la estación y después poder salir, para después volver a cargarlo. Así que imagínate lo que fue. ¿Se sabe quién estuvo cortando, esa Lili? situación. ¿Se sabe quién estuvo cortando? Eran los trabajadores, ferroviarios en lucha. El mismo grupo que cortó, como te decía, en mayo, durante esas 4 horas, que piden la reincorporación de los trabajadores. Son ese grupo que había sido despedido, dicen, por el otro gobierno. Quieren que se los vuelva a reincorporar en el tema de los ferroviarios. Son más o menos 38, 40 personas que están en pie de lucha. Según lo que dijeron minutos antes de cortar, es que habían hablado con el gobierno ayer y que no habían llegado a ninguna solución. Pero ¿qué pasó? Fueron a cortar, y cuando fueron a cortar, después hubo un llamado de gobierno, esto es lo que nos dicen. Ellos no quieren hablar directamente a las cámaras, Maxi, porque dicen que tienen muchos juicios. Porque imagínate, la justicia federal, la que intervino, el doctor Armela, Luis Armela, es el que intervino en el último corte y les hizo causas por el tema del corte de vía de un territorio federal y además por el tema de la pandemia, ¿no? Lo que significaba y lo que habían hecho a partir de ese corte. Por eso ahora se levantó con la promesa de volver a dialogar y después, Maxi, ver entonces qué pasa en esa negociación que existe para reincorporarse. Bien, Lili, volvemos ahí en cualquier momento. Gracias. Decimos con Alberto Fernández con Muy todos bien. los frentes abiertos, porque no solamente está, obviamente, en medio de una pulseada con la oposición por la definición electoral clave de este año y una pulseada interna en la definición, lo han corrido de la provincia de Buenos Aires, la campaña son Cristina y Kicillof, sino también en lo que estamos viendo, que se reabre la economía, ya la pandemia empieza a quedar atrás y hasta le instalan el campamento en la Plaza de Mayo, pero también empieza, y obviamente con absoluta legitimidad, porque la situación, estamos hablando de 4º año consecutivo de caída del salario real, de pérdida de empleo, que todavía no se ha recuperado. Mostramos ayer las cifras, la mitad de los puestos de trabajo en blanco, que son los sindicales, digamos, los puestos de trabajo de mejor calidad, relación de dependencia, que se perdieron el año pasado. Donde por delante, hasta ahora, no ha habido ningún tipo de aliciente desde el punto de vista de la situación social. Es con grajeas que empieza a soltar el gobierno algo del gasto público. Se ha sentado sobre la caja Guzmán durante el primer semestre y no ha soltado nada. De hecho, tiene más de 11.000 millones de pesos, 11.000 millones de pesos que le debe a las obras sociales por el tema de los tratamientos complejos y demás. Y hasta ahora no lo ha soltado tampoco Guzmán. Pero de alguna manera tiene que empezar a contener una sociedad que se empieza a mover. No solamente el sindicalismo, sino también los movimientos sociales. Bueno, obviamente lo que está pasando también con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y demás. Y la noticia del día es este decreto que firma Alberto Fernández para, de alguna manera, frenar el traspaso de las obras sociales. Es decir, la posibilidad de que un afiliado se pueda traspasar de una obra social a otra. Esto es algo que estaban reclamando hace tiempo los sindicatos más grandes, porque efectivamente veían que afiliados de sueldos más altos se pasaban a obras sociales pequeñas que no tenían prácticamente infraestructura de servicios de salud y que habían hecho convenios con las empresas de medicina prepaga para que efectivamente se traspase ahí el trabajador, derive aporte de la medicina prepaga y de esa manera esos trabajadores de sueldos más altos de los sindicatos puedan tener la cobertura de las principales empresas de medicina prepaga. Con esto que acaba de firmar Alberto Fernández, se cierra en buena medida esa puerta y significa, si se quiere, una señal fuerte, un guiño fuerte a los sindicatos más poderosos dentro de la CGT, ¿no? Obviamente a los sindicatos de los gremios más grandes, con mayor cantidad de afiliados y con obras sociales fuertes propias, que no querían que los sueldos más altos de esas obras sociales terminen derivando aportes a través de otra obra social más pequeña a la medicina prepaga. A ver, rápidamente el punteo del decreto que firmó Alberto Fernández y ya vamos a hablar también de lo que está pasando
con otra interna del gobierno más de gestión, que es el tema de viajes al exterior. Atención que Glass tiene novedades respecto a la decisión que se va a tomar antes del viernes. Bueno, básicamente este reclamo histórico de la CGT al gobierno, de hecho Alberto Fernández se lo había prometido en la campaña, la CGT consiste en que aquellos trabajadores que tengan un empleo nuevo e ingresen justamente, no podrán elegir como hacen ahora la obra social libremente apenas entran a trabajar, sino que durante el primer año de trabajo van a tener que mantenerse en la obra social de su actividad, de la actividad, digamos, de origen, y no van a poder pasarse, digamos, como venía ocurriendo hasta ahora. Lo que cuentan justamente de la CGT es que tenían miles de traspasos, la gente que hacía, conseguía un trabajo, Sí, lo que yo conté recién, sí. Y se cambiaba. Sí. Entonces, lo que justamente de esta manera, los trabajadores jóvenes de mejores ingresos permanecen al menos un año en esa misma obra social. Transcurrido ese año van a poder cambiar de obra social, pero solamente una vez por año. Esto de una vez por año existe ahora, es así. La única diferencia es que ahora cuando alguien se pasa tiene que esperar 3 meses para que ese traspaso sea efectivo. Ahora será instantáneo, será vía digital, digamos. Bueno, pero acá el tema principal obras sociales. El tema principal es trabajadores que están derivando aporte a otra obra social más pequeña y tiene un convenio con una medicina prepaga para tener la cobertura de medicina prepaga. Si se cambian de empleo esos trabajadores, si van a otro puesto de trabajo, es decir, porque renuncian a la actividad o pues fueron despedidos y van a otra empresa, por un año van a tener que derivar los aportes a la obra social de su gremio de origen. Es decir, que no van a poder tener la cobertura de la medicina prepaga derivando aporte a través de una tercera obra social. Entonces, atención, porque obviamente esto beneficia a los gremios de origen, que veían que se les iban aportes hacia obras sociales más pequeñas que después terminaban para el trabajador financiando la medicina prepaga. Obviamente para el tema de los trabajadores con mejores sueldos, este es un problema grande, digamos, y se van a ver perjudicados, porque no van a poder, si se cambian de empleo durante un año, tener la cobertura de la medicina prepaga derivando aporte. Sin duda es un gesto fuerte, decías, más allá del tema instrumental, un gesto fuerte a la CGT. Tal vez el primer gesto fuerte que Alberto Fernández da a la CGT desde que inició el gobierno. Bueno, de hecho, Maxi, en los últimos días venía reclamando la CGT que nadie les atendía. No, de hecho, hasta había sido el propio Hugo Sí, había Moyano. mucho enojo con Alberto Fernández. Había mucho enojo y esto, Maxi, calma muchísimo porque estamos hablando de la caja de los sindicatos, no estamos hablando de cualquier cosa. Y en este sentido, sí, sin lugar a dudas, Maxi, es un gesto que también viene acompañado con el permiso para la reapertura de las paritarias. Son dos cosas en simultáneo que logra con esto, Maxi, calmar a este sector. Estamos hablando de los aliados, que con esto entonces logran un fuerte respaldo del gobierno nacional. Bueno, atención que ya va a estar Martín Redrado, estamos ya armando el móvil, vamos a hablar con Redrado. Esta noticia, el Fondo Monetario confirmó que a fines de agosto va a enviar a la Argentina 4.300 millones de dólares en DEC, en derechos especiales de giro. Y la pregunta ahora es a dónde van a ir a parar esos 4.300 millones de dólares, porque empieza el tironeo dentro de los distintos sectores del gobierno. Guzmán dice que hay que pagar con eso los vencimientos que tiene con el FMI en septiembre y en diciembre. Y hay sectores del gobierno que dicen, no, eso se tiene que quedar acá para financiar, si se quiere, parte del gasto social o lo que pase en este segundo semestre del año. En el medio de todo el tironeo por el dólar. Atención, ¿qué está pasando ahora en el mercado cambiario en este momento? El dólar, el paralelo está subiendo un peso, 172 pesos. Me cuentan que hay un poco más de operaciones que en el inicio de la semana. En tanto, el contado con liqui está igual, con intervenciones de vuelta del Banco Central, con llamados telefónicos de la CNB, Comisión Nacional de Valores, a los principales operadores para que achiquen el volumen de operaciones, y el dólar bolsa, 168 pesos, está igual que ayer. Bien, dame el título de la disputa dentro del gobierno y mostremos una placa. Ya vamos a ir con Lucía Ugarte en Miami, que está pasando con los varados en el exterior, pero este es uno de los temas que se va a definir en las próximas horas si se flexibiliza el cupo de 600 personas diarias por Ezeiza. Sí, Maxi, a esta hora es la probabilidad más grande que se flexibilice. De hecho, hay un sector que está presionando muy fuerte para lograr que ese cupo crezca
que llega a los 1.000, incluso 1.200, o sea que se duplique la cantidad de personas que se habilitan para ingresar cada día al país. Se va a terminar de definir mañana a la noche, viernes a la mañana, pero Maxi, todavía hay un sector más técnico dentro del gobierno que dice, ojo, la variante Delta está cada vez más cerca, hay 2 casos confirmados de circulación comunitaria en Brasil, no es el momento para abrir. Te voy a contar, Maxi, también por qué los gobernadores en esto son actores clave que también están incidiendo en esa discusión, donde dicen, ojo, que en medio de la campaña electoral el aumento de casos por la variante Delta puede ser un problema, no hay que relajarse ahora. Un ratito te lo Bueno, amplío. atención, el anticipo de Damián Glans, que en principio se va a flexibilizar el ingreso por Ezeiza. Ahora vamos a ver información adicional, porque todo esto siempre tiene letra chica, ¿eh? Y hay que leer con cuidado la letra chica. Está Lucía Ugarte en Miami. Lucía, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Justamente hablabas de la letra chica y es lo primero que se quejan los argentinos que están en Miami, alegando que en la declaración jurada no estaba muy especificado este cambio de poder entrar o no entrar al país. Así que hay demandas, hay abogados trabajando, hay gente que dice que ahora no está vigente en realidad una de las cláusulas que decía de entrar o no entrar al país. Hay una letra chica y un empuje que hoy está muy en boga y se está pasando la información adentro de estos grupos de argentinos en WhatsApp, que también te cuento que se están autoconvocando para el próximo viernes 9 de julio a hacer una manifestación en uno de los lugares icónicos de Miami Beach, un restaurante argentino, donde van a quejarse por este tema de estar varados dentro de la ciudad. De hecho, bueno, están alegando también e invitando a que venga gente de Argentina que no esté varada, para que apoyen a estos argentinos que no están pudiendo ingresar al país. Y siguen insistiendo que hay irregularidades, sobre todo con la línea Copa Airlines, que es la que tiene menos tramos de ingreso al país, donde siguen dando los vuelos recién para el día de octubre. Y solamente algunos de los argentinos han tenido respuestas con el tema de los medicamentos, ¿no? Que es fundamental. Esta lista de prioridad sanitaria no se estaría tampoco cumpliendo y algunos casos, que son los que fueron más mediatizados, son los que primero se están teniendo respuesta. Lucía, ¿cómo es? ¿Está abriendo alguna lista en el consulado argentino ahí en Miami por este tipo de solicitudes, por ejemplo, la cobertura de medicamentos o reclamos de viajes más urgentes que tengan que regresar antes al país? Recordemos que también Aerolíneas Argentinas es el principal operador con ese destino con Miami. Entonces, ¿se va a abrir algún tipo de lista en el consulado o la reprogramación de vuelos? Nada, es aleatoria, según el pasaje que uno tenía, te reprograman para tal día, o hay un orden de prioridades que se está coordinando. Mira, pudimos hablar con el cónsul en primera persona, fuimos a su despacho, nos recibió muy amablemente y lo que nos dijo que en este caso, a diferencia del año pasado, no va a haber ningún listado porque ellos no consideran que estén varados los argentinos. De nuevo, ellos hacen hincapié que el argentino que salió del país firmó una declaración jurada y que hoy el que tiene que entregar información oficial sobre los vuelos es ANCAP, que no está entregando información. Entonces, la realidad es que los argentinos están manejando con información extraoficial de operadores turísticos que publican la información en Twitter, en redes sociales. No es muy prolijo y el consulado está recibiendo, está escuchando, pero la verdad que dice que excede su rango de acción, entonces no está pudiendo colaborar ni económicamente con alojamiento, ni tampoco está ayudando con el tema de los medicamentos. O sea, vos contás, Lucía, que en principio cada uno, ya sea a través de la aerolínea con la cual voló o a través del operador turístico, si es una agencia de turismo, a través de la cual compró los pasajes, cada uno está gestionándose a ver la reprogramación que tiene para volver, pero no es que se está organizando desde el consulado argentino un orden de prioridades según si hay, no sé, gente mayor que necesite volver o gente con chicos que tenga otro tipo de prioridades. Exacto, de hecho hay muchos argentinos que saben que hablamos en la 24 y me dicen, por favor, decí que hay muchos que ahorramos para venir a darnos la vacuna, que la verdad no venimos de vacaciones, venimos por una cuestión sanitaria y queremos volver a nuestro país. Ahorramos para darnos una vacuna, para estar más seguros, para de hecho que haya más vacunas en nuestro país y ahora no estoy pudiendo volver. No hay ningún listado, no hay ninguna prioridad, hay mucho enojo y hay argentinos que se sienten abandonados por su propio país. A ver, esperamos un segundito, Lucía, porque tiene información adicional Damián Glans. Obviamente, si a partir del 9 de julio se empieza a flexibilizar, hasta ahora recordemos que este cupo de 600 argentinos que puedan transitar por Ezeiza diarios es un cupo muy restrictivo. Si ese cupo se eleva, ¿cuánto estaban pensando? ¿1.000, 1.200? Exactamente, 1.000, 1.200. Incluso hay quienes creen que se podría volver al dato anterior, a los 2.000, porque lo que entienden es que ahora se aceitó muchísimo el control que están ejerciendo las provincias y también migraciones
para todos los que ingresan. Para el que hace el aislamiento después en su exactamente, porque domicilio. ese es el dato clave. Y también porque, si bien es cierto que la mayoría llega a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires ya empezó a implementarse, para los que salieron después del 1 de julio, la estadía en hoteles. Igual hasta ahora, Maxi, el dato es mínimo. ¿Sabes cuántas personas hasta ahora estuvieron en hoteles obligados en la provincia de Buenos Aires? 2. Son quienes salieron desde el 1 de julio y volvieron en estos últimos días. Claro, pero en este caso todos los que se todos fueron... ellos van a poder ir todos los que directo se a su fueron casa. antes, estamos hablando de que después van a tener que hacer el aislamiento de 7 días en sus domicilios, En sus porque salieron domicilios. antes del 1 de julio, y eso se está afinando bastante los controles, para que a Exactamente. través de una app y demás le puedan hacer el seguimiento. El tema es que si esto se flexibiliza, lo que decimos, Lucía cuenta que no hay una lista de prioridad, entonces, bueno, ahí... obviamente Aerolíneas va a poner inmediatamente más vuelos y alguna otra, lo van a coordinar con la ANAC, y alguna otra aerolínea, la TAM y demás, y ahí cada uno tendrá que ver cómo le reprograman el vuelo, ¿no? Porque las reprogramaciones que se han hecho, hay muchísimos casos que es más de un mes. No, y lo grave también es que está cortado el diálogo entre IATA, que es en definitiva el que organiza toda la logística, y el gobierno. Fíjate que ayer iban a tener una reunión. Pidieron verlo a Santiago Cafiero. Cafiero dijo no, va el ministro de Transporte. También se bajó el ministro de Transporte, mandaron a la 4ª línea de IATA a una reunión que duró 10 minutos con la titular de la ANAC. Es decir, no solo es una situación grave, donde está muy limitado el ingreso de vuelos a Ezeiza, porque el decreto habla solo de Ezeiza. De hecho, ayer volví a hablar con un piloto. Lo de San Fernando, pero sí. San Fernando. Está bien. Y Aeroparque está recibiendo gente del exterior por afuera del cupo de los 600. Con vuelos privados. Sí, pero pará. Lo que te digo es que más allá de la gravedad de la situación, no hay una mesa donde se esté hablando sensatamente de este tema. Se hablan por los medios. Cafiero que sale a decir, los argentinos no ahora hablamos del tema de Cafiero. Bueno, pero se hablan por los medios, no se hablan en una reunión. Ahora metemos que es muy interesante lo que han dicho tanto el jefe de Gabinete de Nación, muy polémico, como el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Un tema aparte, lo vamos a desarrollar, le vamos a dar magnitud, porque la verdad que ha generado muchísimo ruido. Yo lo que digo es, de la cantidad de vuelos que hay semanales a Miami, Aerolíneas tiene el 90% de los vuelos. Sí. El 90% de los vuelos. O sea que más allá de IATA, esto es qué quieren hacer con el ingreso a través de Ezeiza. Si lo flexibilizan, inmediatamente Aerolínea, 1 o 2 vuelos de American, más un vuelo de LAN y alguna aerolínea más, y ya se resuelve. No hace falta, no es muy complejo, digamos. El propio gobierno tiene aerolíneas. Entonces, cualquiera que haya hecho la averiguación de los vuelos al exterior sabe que el 90% de los vuelos los tiene aerolínea. Sí, Maxi, pero lo que están diciendo entonces es hay que resolverlo porque, rápido desde el punto de vista de qué querés hacer por Ezeiza, y después poner los vuelos y reprogramar es fácil. Sí. Pero lo que dicen es súper importante porque no está viendo información clara. Imagínate el argentino que está queriendo volar. Claro. Cada uno es responsable de tratar de reprogramar, y se imaginará, ¿no? Horas de espera de 2 horas para que te atienda un teléfono. De hecho, hay argentinos que tenían escala en Miami, venían desde Los Ángeles, por ejemplo, o desde Dallas, y les bajaron el vuelo. Se quedaron varados pensando que iban a abordar. Perdieron la valija, se quebró la valija y los dejaron ellos abajo. Está habiendo irregularidades de verdad graves. Bien. Suben y bajan personas con el dedo, no se sabe por qué. Así que por eso nos agradecen este espacio que estemos hablando del tema, porque no hay ninguna información y contención de manera oficial. Lucía, gracias desde Miami, siempre impecable como siempre. Lucía Ugarte desde Miami, muy amable. Bueno, vamos a avanzar con los temas. Seguimos con... Tenés ahí el teléfono abierto, información adicional que pueda haber respecto a este tema de los vuelos. Comentábamos que se ha conocido, esto es reciente, hubo una teleconferencia de Cristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, donde habló de que hoy para el FMI la pandemia es prioridad, que es fundamental redistribuir recursos en el mundo porque hay un problema enorme de inequidad en la distribución de vacunas. Y eso va a generar a la larga también problemas en los países desarrollados, porque, dijo Georgieva, el 1% de la gente en África está vacunada, y también en otros países pobres ese es el porcentaje. Si esto no se resuelve de manera global, hay un problema muy grande. Pero más allá de esas discusiones que se están dando en el mundo, en el caso de la Argentina, confirmó que para la Argentina van a llegar 4.300 millones de dólares en derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI, y eso va a ir para las reservas del Banco Central a fines de agosto. La pregunta es qué se va a hacer con esos 4.000 millones de dólares,
que obviamente para la Argentina en este momento, que está con muy escasa reserva, para que se den una idea, tiene 6.000 millones de dólares de reservas disponibles el Banco Central, es decir que el monto de 4.000 millones de dólares es importante. El tema, ¿qué se puede hacer con ese dinero? Y si solo esa señal puede distender un poco la situación cambiaria, o al contrario, digamos, cuando empiece el tironeo de si va a haber acuerdo o no con el fondo, la situación cambiaria, que está muy caliente en las últimas semanas, se va a ir agravando a medida que nos acerquemos a la elección. Está Martín Redrado en comunicación con nosotros, ahí está el móvil. Gracias, Martín, por atendernos, el expresidente del Banco Central. Un gusto, como siempre, hablar con vos, Martín. Hola, Maxi, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, contame, ahora vamos a hablar, porque tengo entendido que has tenido también una comunicación con la vicepresidenta en los últimos días, una comunicación telefónica, pero contame cómo estás viendo en este momento lo que venimos siguiendo todos los días, que es una situación donde hay presión sobre la brecha cambiaria, sobre los dólares libres, y si cambia algo con este anuncio del FMI que confirma que van a llegar los 4.000 millones de dólares a fines de agosto. Se terminó el trimestre de oro en materia de liquidación de divisas y como sabés, todo el semestre ha sido realmente muy bueno en términos de la oferta de fondos y ahora entramos en un periodo de sequía. Es más, tenemos también vencimientos en pesos, de la deuda en pesos importantes en fines de julio, principios de agosto, casi 800.000 millones de pesos que están venciendo y por supuesto eso le pone tensión cambiaria. Lo que vemos por delante, Maxi, en términos de análisis es que hay más pesos en la economía argentina y menos dólares y esto sin duda genera presión sobre el tipo de cambio y bueno, la clave también está en cómo está interviniendo el Banco Central. A mi juicio lo está haciendo de manera tímida, de manera tardía, suele intervenir en la última hora del mercado cambiario, en la compra y venta de bonos, solamente con una especie de títulos que son los títulos de legislación local y no los títulos de legislación internacional, con lo cual se está generando cierta confusión en términos del rumbo de la brecha cambiaria, que a mi juicio es el principal termómetro que va a tener la economía argentina en los próximos meses. ¿Cómo puede manejarse esto en los próximos meses, ¿no? Vos has sido casi 6 años presidente del Banco Central. No sé si históricamente ha sido el presidente del Banco Central que más tiempo estuvo en el cargo en la Argentina, que es uno de los grandes dramas que tiene la Argentina, digamos, ¿no? De que no mantiene en el tiempo los presidentes del Banco Central. Pero, ¿cómo crees que se puede, de alguna manera, esto mantener controlado, que no se vuelva a disparar la brecha cambiaria, los dólares libres, durante la campaña electoral? Porque si uno ve históricamente los segundos semestres, como vos decías, siempre hay menos dólares, porque entran menos dólares de la soja, y más pesos, porque los gobiernos en el segundo semestre, y mucho más en un año electoral, suelen expandir el gasto público. ¿Cómo crees que esto se puede controlar, sabiendo que esta dolarización que empezó hace algunas semanas seguramente se potencie? Bueno, Argentina necesita confianza en su política económica y esta es una precondición que lamentablemente hace rato perdió la política económica, esa confianza en la gente. Cuando vos le preguntás hoy a los argentinos básicamente qué piensan sobre el futuro, prácticamente el 66% de la gente te dice que siente que va a estar peor el año que viene, los próximos 12 meses, de lo que ya ha estado. Con lo cual, a mi juicio, esto no es un problema solamente cambiario, y si querés ahora vamos en qué hay que hacer en el terreno cambiario, sino un problema más integral. Argentina necesita un programa de estabilización y de crecimiento. Gran desafío para la profesión económica, de la que vos sos un activo participante, Maxi, en el sentido que siempre los que hacemos política económica decimos primero estabilizar y después crecer. Y a mi juicio hoy el desafío es simultáneo. Tenemos que plantear un programa de estabilización de las principales variables económicas, entre las cuales está el tipo de cambio, y un programa de transformaciones que implique una salida de crecimiento económico mucho más permanente. Eso te permite ser una precondición para estabilizar el mercado cambiario. Ahora bien, si vamos específicamente a la micro del mercado cambiario, vos mencionabas mi experiencia como
como Sí. presidente del Banco Central, es clave que hay que estar, cuando uno toma la decisión de intervenir, no puede intervenir a medias, tiene que hacerlo con mucha decisión, no puede dejar que el mercado sea un recreo durante las 3 primeras horas de operación y recién llegar sobre última hora para tratar de marcar un precio más abajo y que al final en el cierre veamos que el tipo de cambio financiero no se ha escapado, pero durante el día ha tenido cualquier recorrido y han hecho cualquier tipo de ganancia. Es decir, si te decidís a intervenir, hacelo de manera constante, permanente, con factor sorpresa durante el día e interviniendo también a la formación de precios del dólar o el contado con liquidación o el dólar MEP, que se ha vuelto otra referencia para la economía argentina. A ver, te hago otra pregunta y a ver si podemos, ahí teníamos un problema de, no sé si es de roce del micrófono y demás, que hacía algo de interferencia. ¿Qué rol juega el Fondo Monetario, digamos? Estaba descontado de que Argentina iba a recibir este regalo, como la mayoría de los países, por la ampliación de capital del FMI. El FMI ha ampliado en 650.000 millones de dólares su capital y distribuye esos recursos según la cuota parte de cada país. A la Argentina le corresponden 4.300 millones de dólares que confirma ahora Georgieva, se van a distribuir a fines de agosto, o sea que es un momento clave. ¿Qué crees que habría que hacer con esos 4.000 millones de dólares en DEG, en derechos especiales de giro, que envía el FMI a fines de agosto? Bueno, lo ideal, Maxi, sería fortalecer reservas. Vos en tu primera pregunta estaba implícito que el Banco Central llega con un muy bajo nivel de reservas netas. Nuestro cálculo del equipo de Fundación Capital es un poquito más del que vos dijiste, pero en definitiva estamos entre 6 y 7 mil millones de dólares netos que tiene el Banco Central y frente a una perspectiva que, como señalamos, el tercer trimestre es donde más reservas se pierden. Para dar una idea también, el tercer trimestre del año pasado se perdieron 5.000 millones de dólares de reservas, siempre el tercer trimestre más difícil, como también dijimos, hay más pesos en la calle, con lo cual lo ideal sería fortalecer reservas, dar una idea de que hay capacidad de maniobra dentro del Banco Central, no solo con los títulos que tiene, porque hablamos de que en el contado con liquidación se puede intervenir con los títulos que tiene el Banco Central, ahí tiene 15.000 millones de dólares en valor nominal, 5.000 millones de dólares en valor de mercado, pero lo que tiene poco es dólares contantes Claro. y sonantes. Lo mejor sería entonces fortalecer reservas, que eso es básicamente el objetivo que tienen los derechos especiales de giro. A mi juicio hay espacio fiscal, con mi equipo de Fundación Capital hemos hecho cálculos que justamente por la performance fiscal que ha tenido la Argentina en los primeros 6 meses, hay espacio fiscal para aumentar el gasto. Obviamente la clave es cómo se financia, cuánto con emisión y cuánto con colocación de deuda, pero no es necesario utilizar los derechos especiales de giro para el gasto fiscal. Así que lo mejor es fortalecer reservas y obviamente si se llegara a tener un acuerdo con el Fondo Monetario, no usarlo para pagar los vencimientos que tenemos en septiembre y en diciembre. Martín, te pido que alejes un poco el micrófono porque está haciendo... ahí sí, alejando, ahí un poquito, ahí está. Si le alejamos un poquito el micrófono, está haciendo ahí un acople. Claro, es clave el punto que vos estás contando. Vos decís, lo mejor es que Argentina tiene muy pocas reservas para dar certidumbre, que esos 4.000 millones de dólares queden en las reservas. Pero como vos contabas, hay 2 vencimientos con el FMI, uno en septiembre y otro en diciembre, en total casi 4.000 millones de dólares, 3.600 millones de dólares, que Guzmán en algún momento dijo que, bueno, si no se llega a un acuerdo con el fondo ante las elecciones, se usarán para pagar los DEC, para pagar esos vencimientos con el FMI. Vos de lo que estás diciendo se infiere que vos crees que es conveniente llegar a un acuerdo con el FMI antes de las elecciones para no tener que gastar esos dólares pagándole al FMI, gastar esos DEC. Bueno, la clave, Maxi, para no repetir los errores del pasado es que tengamos un programa económico hecho en la Argentina y por argentinos. Y lamentablemente la dinámica, y vos tenés mucha experiencia también en esto, es que los programas terminan haciéndose en Washington. Y los programas, por más que el fondo haya cambiado, me parece muy bueno que el fondo esté poniendo el eje en la desigualdad,
que a mi juicio debe ser el eje de las políticas públicas, tanto a nivel mundial como también a nivel local. Es decir, hoy tenés la pandemia lo que nos ha dejado es una enorme desigualdad entre los países que han vacunado y los que no, y también dentro de la Argentina es el principal desafío que debe tener la política económica entre los trabajadores formales y los trabajadores informales que han quedado sin ningún tipo de protección. De ahí entonces que la clave sea tener un programa económico hecho desde la Argentina, por argentinos, y que no sea lo tradicional de ajuste fiscal y ajuste cambiario, que es lo que siempre le pide el fondo a cualquier país. Yo muchas veces les digo a los economistas del fondo, con quienes tengo una relación de hace mucho tiempo, con muchas diferencias en términos de criterios, le digo, ustedes siempre tienen una medida única para cualquier país, sea para Malasia, Indonesia, Sudáfrica, Brasil o la Argentina. Me dicen, no, ahora de manera irónica dice, nos hemos flexibilizado, ahora tenemos 3 medidas, pequeño, mediano y grande, pero bueno, tratan de que la camisa le pueda entrar a cualquier país. Y bueno, la clave es que nosotros vayamos con nuestra propia camisa, de acuerdo a las necesidades que tiene la Argentina, y entonces, si hacemos un programa de estabilización y crecimiento hecho por argentinos y en Argentina, lo ideal es tenerlo lo antes posible para disipar el horizonte con el Fondo Monetario, para brindar certidumbre a las principales variables argentinas, pero tampoco por hacer un acuerdo rápido, hagamos un acuerdo malo, porque ya sabemos lo que nos ha pasado en otras oportunidades. Claro, está muy bien el punto. Lo que sucede es que, claro, que el reloj corre y obviamente, no sé si hay alguna fórmula, vos conocés a la perfección no solamente los reglamentos del FMI, sino conocés al staff del FMI, al mundillo de Washington, ¿no? A la secretaria del Tesoro, al presidente de la Reserva Federal. ¿Vos ves que de alguna manera, si no se llega a un acuerdo rápido, puede haber cierta flexibilidad para que Argentina no tenga que pagar esto en septiembre y en diciembre? Porque el peor de los mundos sería, obviamente, si no pagás en medio de la incertidumbre que hay, pero la corrida va a ser enorme en la Argentina en los próximos meses. Ahora, si pagás y te quedás con menos reserva para después de las elecciones, también estás en una situación de mucha debilidad. Yo creo que, a tu pregunta, no hay precedentes en el Fondo Monetario que permitan pasar de largo un pago sin que estés por lo menos en el medio de una negociación. Yo creo que por lo menos lo que deberíamos es tener una negociación bastante avanzada y obviamente desde ir también a números concretos. A mí lo que me sorprende o digamos lo que le falta de dinámica a esta negociación es que se ven conversaciones con la directora gerente del Fondo Monetario, con la cabeza del hemisferio occidental, con Julie Kozak, pero no a nivel de staff. Y vos sabés que para hacer este tipo de acuerdos se necesita una dinámica donde haya por lo menos 20 funcionarios de la Argentina y también del otro lado te ponen 20 funcionarios del Fondo Monetario con especialistas en materia fiscal, con especialistas en materia monetaria, con especialistas en materia financiera, en el sector externo. Es decir, son equipos que tienen que hacer, vos lo conocés esto, Maxi, muchos números, muchas planillas Excel, obviamente con una visión desde qué es lo que necesita la Argentina, y esta dinámica todavía no se ha dado. Lo que veo son muchas reuniones bilaterales, que son más reuniones conceptuales, pero no hemos ido a lo específico que necesita un acuerdo, como es un acuerdo de facilidades ampliadas a 10 años, con lo cual la dinámica también que le impone la Argentina ha ido ralentizando todo este proceso, y eso es realmente lo que me preocupa para poder tener un acuerdo antes de septiembre. Te hago dos últimas preguntas. Una es, permanentemente vos hablás con inversores de Estados Unidos, de Europa, de todo el mundo, más allá de los funcionarios que mencionaba, que también tenés una llegada muy directa a presidentes del Banco Central y demás. Pero, ¿cuál es la visión que hay respecto a la Argentina? Porque sorprende esta crisis que estalla en abril del 2018, se van a cumplir 4 años y la Argentina sigue permanentemente con la posibilidad de que haya a la vuelta de la esquina una nueva crisis cambiaria. Esto es una novedad, digamos, porque antes teníamos crisis cada 10 años, mega crisis, y después teníamos algún periodo de salida más o menos rápido. ¿Cuál es la visión que hay hoy en los inversores respecto a la Argentina? Y en particular,
si el gobierno está dando alguna señal de que esta crisis tiene en algún momento un punto de quiebre, digamos, una posibilidad de que haya una salida. Los inversores en realidad están mirando hoy a otros países de América Latina. A mí me preguntan permanentemente por cuál es la realidad en países emergentes y bueno, lamentablemente hoy hay pocas preguntas sobre Argentina. Mi experiencia, lo que tomo de ellos es que están esperando que las soluciones vengan de la Argentina. Es que Argentina plantee cómo estabiliza sus principales variables y cómo vuelve a crecer también, pero esta es una solución que tiene que venir de la Argentina. Creo que hoy el mundo sí está con mayor flexibilidad cuando, por lo que ha ocurrido con la pandemia, hay una oportunidad importante, vos decías en términos de otros bancos centrales que han inundado de liquidez el mundo con una tasa de interés muy baja y por lo tanto está buscando oportunidades en distintos países, con lo cual Argentina sí tiene un programa de estabilización y crecimiento, pero que esté también respaldado desde el punto de vista político, que marque que Argentina sale en una dirección más allá del color político que tenga el gobierno de turno. Bueno, estoy seguro que Argentina puede revertir esta tendencia, pero en realidad lo que están esperando los inversores es, muchachos, tráiganos qué quieren hacer y después, por supuesto, empecemos a mirar inversiones. Y en esto es clave, Maxi, que la política económica tenga como centro la unificación del tipo de cambio. Sin unificación del tipo de cambio, obviamente haciéndolo con más dólares, no con menos dólares, es clave para que haya más inversiones en nuestro país. Cuando hablas de unificación del tipo de cambio, estás diciendo de desmontar en algún momento el cepo. Exactamente, pero desde una posibilidad de incremento del número de divisas, y hay posibilidades tanto en términos de exportaciones, tanto en términos de inversiones y tanto en términos de generar incentivos para que dólares que se han ido fuera del sistema a partir de agosto del 2019, cuando se instaló el cepo, bueno, se han ido, como vos sabés, prácticamente 15.000 millones de dólares del sistema financiero. Yo estoy convencido que hay que generar incentivos impositivos para que esos dólares se vuelquen a la economía real, se vuelquen a la producción y se vuelquen al consumo. Es por ahí que hay que captar un esquema de mayor oferta de divisas y de esta manera, desde una situación de fortaleza, acordar con el fondo y unificar el tipo de cambio. Te hago la última respecto al último diálogo que has tenido con la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Vos obviamente en su momento fuiste presidente del Banco Central con Kirchner y después con Cristina. Kirchner, tengo entendido que te consultaba muy asiduamente, pero era muy abierto Kirchner de consultar en general economistas que no eran su ministro de Economía. En el caso de Cristina, bueno, has recordado el encontronazo muy fuerte que significó tu partida del Banco Central por el Fondo de Bicentenario y las reservas del Banco Central. ¿Esa relación se ha recompuesto y en todo caso, qué es lo que consulta o de lo que se pueda conocer, digamos, la vicepresidenta en materia económica? Todos estamos preocupados y ocupados por la situación del país, cada uno desde su andarivel, por supuesto la vicepresidenta con las enormes responsabilidades públicas que tiene, modestamente quien te habla en términos de el impacto o el asesoramiento que yo pueda dar a distintas empresas. Son más de 140 empresas las que trabajan con mi equipo de Fundación Capital y los dos miramos hacia el futuro en términos de cómo se puede mejorar la economía argentina, cada uno desde su andarivel y por supuesto cuando está el país por delante cualquier tipo de personalismo queda dejado de lado y cada uno trata de aportar lo mejor que tiene para que al país le vaya mejor. Pero por eso las consultas son de temas económicos, digamos, quiere saber una visión de lo que está pasando en la economía, en el mercado cambiario, en el mundo. Sí, por supuesto, como diría Jorge Luis Borges, donde mi ignorancia es más disimulable, Maxi, que es en los temas económicos. Martín Redrado, gracias, muy amable. La semana que viene te comprometo, vamos a estar ahí también por YouTube. Gracias, Martín, muy amable. Ahí está.
Ahí estamos, cambiando opiniones por YouTube. Va a ser un gusto, Maxi, como siempre. Un abrazo. Gracias. Ahí está el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, definiciones importantes que ha dejado. Después vamos a ¿Lo ves repasar. con el saquito puesto, Maxi? Si lo llamasen, ¿qué sensación te da? Definiciones importantes. ¿Cómo? Si lo ves a Redrado con el saquito puesto, si lo llamasen del gabinete. De ministro de Economía. Me parece que Guzmán está firme, por lo menos hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo con el Banco Central, con el FMI. Vamos a ver, digamos. Hasta ahora, por lo menos Alberto Fernández no está hablando de un cambio de ministro. Pero, bueno, evidentemente empiezan a abrirse un poco las consultas a distintos economistas. Estamos con el móvil, uno en Constitución. Atención, se levantó el paro, el corte de vías que había en el tren Roca. Se ha normalizado hasta ahora la operatoria en Constitución. Y está el móvil en Plaza de Mayo. Ahí sigue el acampe de la gente de Milagro Salas pidiendo su liberación en un mensaje directo a Alberto Fernández. Ya vamos a volver con los móviles. Pero vamos a Reino Unido, donde empieza a hablarse directamente de la liberación total de actividades respecto a lo que ha sido la pandemia, dejar atrás la pandemia. Exactamente, Maxi, hasta tiene fecha. 19 de julio le llaman el Freedom Day, el Día de la Libertad. Algo que ya venía, de hecho tenía fecha para junio y se postergó por el aumento de casos. De todos modos, hay algo muy significativo, Maxi. La liberación de las actividades se va a dar en el medio de algo que entienden que puede ser la tercera ola de coronavirus, porque de hecho si vemos la curva de contagios hoy está prácticamente marcando un nuevo récord. Es más, está acercándose a la Argentina en cantidad de casos diarios por cada millón de habitantes. O sea, es prácticamente la misma cantidad de casos. Claro, prácticamente no hay internaciones de casos graves, hay muy pocos fallecidos y el dato clave que tiene que ver con la cantidad de vacunados, Maxi. El 67% de los habitantes del Reino Unido tiene la primera dosis y el 50% la mitad. Eso es la clave con la que el Reino Unido ha podido llegar a esta decisión, que de todos modos sí, Maxi, está generando muchísima controversia. Hoy uno ve, mira, fíjate la diferencia con la Argentina. Reino Unido tiene el 67% de la población con una vacuna, la Argentina 40%, de la población total. En el Reino Unido la mitad de la población ya completó el esquema de vacunación y la Argentina el 10%. Un ratito te cuento, si uno con este esquema, ¿con cuántos se calcula que va a estar la población vacunada en Gran Bretaña el 19 de julio? ¿Cuánto sería el tiempo que tiene que esperar la Argentina para llegar a su propio Freedom Day? Con dos dosis. Con dos dosis. Claro. Bueno, después vamos a hacer esos cálculos para Argentina y me vas a contar cuál es el objetivo también de vacunación de Kicillof, que ha dicho que en julio quiere completar todos los mayores de 18 años, si es con riesgo o si es todos los mayores de 18 años con una dosis en la provincia de Buenos Aires. Está Delfina Mocorrea en Reino Unido. Vamos hacia allá en Londres. Delfina, ¿cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, Delfina, ¿cómo viene este tema del Día de la Liberación? Bueno, ya se ve de todas maneras todo tipo de espectáculos en Reino Unido con mucha gente y sin barbijos. Totalmente, pero recuerden que aquí nunca fue obligatorio el uso de barbijo al aire libre. Fue solo obligatorio dentro de transporte público y dentro de comercios. Ahora, hay algo muy interesante. Disculpame un segundito, Delfina, Delfina, disculpame un segundito. Ya estoy con vos, ¿no? Porque está ocurriendo ahora en este momento en Plaza de Mayo. Estamos viendo ahí la manifestación pidiendo la liberación de Milagro Sala. Ahí está, esto está ocurriendo ahora en Plaza de Mayo. Está Diego de Nicolás en el lugar. Sí, sabes, Maxi, que aquí cuando cesó un poco la lluvia que durante gran parte de la mañana hubo sobre la ciudad de Buenos Aires, aquí en Plaza de Mayo, bueno, empezó a llegar un poco más de gente, algunos que estaban en las carpas, otros que estaban en los gazebos y otros que directamente se sumaron a esta manifestación. A esta hora están con, obviamente, pancartas con banderas que piden por la liberación de Milagro Sala y obviamente este mensaje directo hacia el gobierno, hacia la justicia, pidiendo por la libertad de Milagro Sala. Recordemos que esta es una movilización que comenzó en el día de ayer, que plantea 3 días con esta protesta. Vamos a llegar así hasta el día 9 de julio.
al cumplirse los 1000 días de la detención justamente de la jujeña. Bueno, ahí se ve, hay mucha gente, Diego, ahora sí, ¿no? Más allá de las carpas, ahora se están reuniendo. A ver qué dice Alberto y Cristina, estamos con ustedes. Viva la democracia, es decir, carteles que apoyan obviamente al gobierno, porque es un sector dentro del gobierno, pero es un mensaje también para Alberto Fernández, ¿no? Lo irrita, Maxi, perdóname, a Alberto Fernández que hablen de presa política, porque presa política implica una responsabilidad del poder de turno, de la política que está vigente en este momento. Es algo, me dicen, que lo irrita a Alberto, y la incógnita es si en algún momento va a hacer alguna declaración. Porque, insistimos, el pedido es de parte de uno de los sectores que integran el Frente de Todos. Acá no está la oposición, acá es un problema interno del Frente de Gobierno. Bueno, a ver, Diego, comentame algo más desde ahí. ¿Por qué han salido ahora a manifestar? ¿Estaba todo tranquilo? ¿Hay algún hecho? ¿Estaba previsto este horario? Sí. No, fundamentalmente tiene que ver con que paró la lluvia y quizás algunos de los sectores o algunas de las columnas que estaban guarecidas bajo la carpa principal o bajo algunas de las recobas lindantes a Plaza de Mayo decidieron venir al sector en donde se está realizando la protesta, y aquí, bueno, obviamente están enarbolando estas banderas con estos carteles que ustedes observan en pantalla y con estos cánticos pidiendo justamente la libertad de Milagros Salas. Hay que decir que no solamente hay personas y columnas que son de aquí de la zona, de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, sino que hay representantes de distintos puntos del país que llegaron hasta este sitio para realizar y sumarse a esta protesta. Gracias, Diego. Volvemos ahí cuando nos llames en cualquier momento, ¿eh? Atención, información de último minuto. Podemos confirmar, Maxi, que falleció el senador nacional, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, ex piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann. Lo acaba de confirmar su hija Cora a través de las redes sociales con este posteo. Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón, con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor. Y ahí esa foto de un Reutemann joven con Cora también de muy chiquita. Repetimos entonces, murió Carlos Reutemann, senador nacional, ex gobernador de la provincia de Santa Fe. De hecho, en las últimas horas se había agravado claramente su salud. Ya había sido hospitalizado en los últimos 3 meses en 3 oportunidades. La última, de hecho, fue hace prácticamente un mes y desde ahí no había podido salir. Carlos Reutemann falleció. Bien, seguramente vamos a ir recabando las repercusiones en el mundo político. Obviamente todos van a enviar mensajes de condolencia. Ya vamos a estar repasando los mensajes en este momento. Volvemos al Reino Unido. Ahí estaba Delfina Mocorrea. Delfina, gracias por esperar. Contabas del Día de Liberación. ¿Cómo es esto? Porque al mismo tiempo el premier británico ha dicho que hay que empezar a convivir, a saber convivir con el virus. De hecho, es cierto que hacen una estimación de que puede haber en algún momento 100.000 contagiados de nuevo en el Reino Unido, aunque con muy baja hospitalización y fallecimientos. Sí, a ver, para que se den una idea, al día de la fecha tenemos 32.000 infecciones, 33 muertes y 300 nuevas internaciones en las últimas 24 horas. Lo que se ha podido demostrar es que por la campaña de vacunación que tenemos aquí en el país, se ha podido debilitar la conexión que hay entre cantidad de casos confirmados y cantidad de muertes e internaciones. Entonces en realidad, lo que... Perdón, chicos, pero sí, creo que se me cortó el audio. No, te estoy escuchando perfecto, Delfina. Está saliendo perfecto, ¿eh? Se escucha bien. Se escucha perfecto. Perdón. Sí. Listo. No, entonces lo que genera en realidad mucho miedo, sobre todo de la población científica para el 19 de julio, es que teniendo una tasa de infección tan elevada y pudiendo llegar a 100.000 casos diarios, o hasta algunos dicen 200.000 casos diarios, sobre todo para mediados de agosto, lo que se espera es que el virus pueda mutar y tengamos una nueva cepa que sea resistente a la vacuna.
Y por lo que estuve hablando con infectólogos y con biólogos, con gente del ambiente más científico, lo que me cuentan es que cuantas más oportunidades uno le da al virus para replicarse, o sea, un contagio tras el otro, también más oportunidad uno le da al virus para mutar y que se cree una nueva cepa. Entonces, teniendo una población que dentro de la población adulta el 65% ya tiene las 2 dosis, lo que generas en realidad es un ambiente propicio para que esas cepas mute y se vuelva resistente a la vacuna. Entonces, Boris Johnson lo que anunció esta semana fue que a partir del 19 de julio no va a ser obligatorio el uso de barbijo. O sea, nos olvidemos de las restricciones COVID. Vuelven a abrir los boliches, no hay distanciamiento social. Y toda esta situación empieza a preocupar sobre todo a la gente del rubro, como les dije recién, del rubro más científico, dice, ojo, tengamos cuidado. El uso de barbijo debería mantenerse en transporte público, en comercios. O sea, está bien que lleguemos a una etapa de liberación, pero con prudencia, ¿no? Entonces, esta es la situación en la cual hoy, de hecho, hace unas horas estuvo Boris Johnson respondiendo en el Parlamento a todas las preguntas, sobre todo del Partido Laboral, que no está muy de acuerdo con el día de liberación, que nos olvidemos de todas las restricciones, ¿no? Perfecto, Delfina, gracias. Como siempre, muy amable desde allá, desde Londres, Delfina Mocorrea. Bueno, vamos a hablar del tema vacunas. Contá la información que tenés en este momento y vamos a hablar con un experto. Sí, Maxi, de hecho, pensando en lo que va a ser este 19 de julio británico, la expectativa es que a partir de ese día más o menos se llegue a un 70% de la población con las 2 dosis, con el 70% de la población en las 2 dosis en Gran Bretaña. La pregunta es, ¿cuándo podría llegar esa situación a la República Argentina? Y ahí te digo, Maxi, que estamos con el 10% de la población. Claro, que estamos con el 10% con 2 dosis. Para llegar a eso, en total falta que se apliquen, te digo el número exacto, 41 millones de dosis, entre los que faltarían 13 millones, casi 14 millones de la primera dosis, y la parte más grande, que es lo que está más retrasado, son casi 28 millones de segundas dosis para completar esquemas. Al ritmo de hoy, que se ha acelerado muchísimo, Maxi, la campaña de vacunación, estamos en un promedio diario en la última semana de 377.000 dosis por día. 377.000 dosis por día, que para aplicar todas esas 41 millones de dosis necesitaríamos 110 días. Por lo tanto, desde hoy, ¿cuándo podría ser este Día de la Liberación argentino? El 24 de octubre. O sea, el 24 de octubre a este ritmo, si están por supuesto disponibles las dosis, y si las están vacunas, las 2 dosis, pues se podría llegar a aplicar el esquema completo al 70% de la población total. 70% de la población total, que prácticamente sería el 90 y pico por ciento, Maxi, de la población objetivo, ¿no? De todos los mayores de 18 años. Es cierto, en los próximos días vamos seguramente a ver crecer la población objetivo cuando empiecen a sumarse los menores de 18 años. Bueno, han sorprendido unos tuits de Goyan, que obviamente meten el tema político y la pulseada con la oposición. De los creadores de la vacuna es veneno, llega una nueva historia, confundimos con la combinación de vacunas. Va otra aclaración y estos estudios se hacen para ver la posibilidad más adelante. En esta etapa todas las personas van a recibir las 2 dosis de la misma vacuna. Ha dicho el ministro de Salud que evidentemente en la provincia de Buenos Aires no quiere combinar vacunas. Sí lo están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, están combinando primera de Sputnik con segunda de AstraZeneca y Sinopharm en un estudio clínico que van a ver cómo les da dentro de 3 semanas para ver si siguen o no. Está el doctor Ricardo Rutiman, que es médico infectólogo, miembro del Comité de Inmunizaciones. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por contactarme y poder conversar con ustedes. Bueno, doctor, ¿cuál cree que es la prioridad en este momento en términos de vacunación? ¿Seguir como se está en este momento? ¿Profundizar, no sé, el esquema de segunda dosis? ¿Cuál es la prioridad? Bueno, sin duda lo que se ha logrado es llegar a una muy buena cobertura de primera dosis con cerca del 80% para la población objetivo, que son los mayores de 60 años, que fue el primer objetivo más importante, sobre todo para tener efectividad en mortalidad y en hospitalización. Ese objetivo es un objetivo que yo creo que en este momento se ha cumplido y se está cumpliendo muy bien. Y hoy yo creo que estamos en una etapa que sería muy importante poder acelerar las segundas dosis.
Yo creo que el ritmo de vacunación y escuchando las miles de dosis, cerca de 400.000 dosis por día que se están administrando, y en la medida que el flujo de vacunas se pueda continuar como estamos en este momento, me parece que es una situación que en este momento lo podemos ver con cierto optimismo, ¿no? Tenemos que recordar también que no tenemos las mismas vacunas, digo porque estaba escuchando atentamente cuando nos comparábamos con el Reino Unido. Nosotros no tenemos las mismas vacunas que el Reino Unido, tenemos solamente una, que es AstraZeneca. Las otras dos no son similares, así que yo creo que traspolar o tratar de volcar, si bien uno puede imaginar un escenario similar, por ahí no es exactamente igual, ¿no? Así que tengan en cuenta también esos aspectos. Doctor, y en ese sentido, ¿qué significa que eventualmente nuestras vacunas podrían ser un poquito mejores? No tanto, o sea, pensando en cuándo podríamos llegar a ese día que se imaginó Boris Johnson en la Argentina. Tenemos que tener en cuenta que las dos vacunas que tenemos, tanto sea en las que son diferentes a la de AstraZeneca y eventualmente la vacuna de Pfizer, una es la vacuna Sputnik y la otra es la vacuna de Sinopharm. En el estudio, la vacuna Sputnik ha mostrado en la efectividad del estudio que ha realizado con un muy buen diseño el Ministerio de Salud, se muestra muy parecido a la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de Sinopharm, si bien es una vacuna muy efectiva, es un poquito menor desde el punto de vista de la efectividad. Y también, tal vez, en realidad el título de anticuerpos que genera esta vacuna, la vacuna de Sinopharm, también es un poquito menor. Y hoy sabemos que la mayor protección frente a nuevas cepas o nuevas variantes está en la cantidad de anticuerpos. O sea, hoy podemos tener algún sentido y decir que el correlato de protección está en un nivel de defensas relativamente alto. Entonces necesitamos vacunas que tengan defensas relativamente altas. De allí también el Reino Unido hoy está planteando la posibilidad de que a fin de año dar un refuerzo previo al invierno, ¿no? O sea, dar una tercera dosis, claro, si quieren ponerlo en ese contexto. Entonces, doctor, todo eso, digamos, tiene un poco el sentido de generar un buen nivel de defensas en el momento más importante para ellos, que va a ser el comienzo del invierno. Claro. Le hago una última brevemente. Acá la estrategia en este momento es, bueno, estamos en 20.000 casos diarios, ¿no? Que el año pasado hubiese parecido una enormidad, pero y también la cantidad de fallecidos sigue elevada, que uno piensa que va a tender a disminuir porque ha caído fuerte la ocupación en terapia intensiva. Hay prácticamente 2.500 personas menos en terapia intensiva de lo que había un mes atrás. Pero la idea ¿cuál es acá? Que con este nivel de vacunación en algún momento, por más de que la actividad, mire lo que son las imágenes, Plaza de Mayo hay una manifestación, un acampe, mire lo que es Constitución, digamos, prácticamente ya no hay, más allá del cuidado individual, restricciones demasiado relevantes. La idea es que en algún momento empiece a bajar fuertemente los casos solo por el hecho de la vacunación y la cantidad de gente que ya se contagió. No, yo creo que yo en eso coincido con la visión que tiene la oposición en el Reino Unido, en el sentido de mantener. A mí me parece que hay aspectos de la pandemia que tenemos que aprender. No tenemos que ser tan tontos de olvidarnos y de no haber aprendido cosas importantes. Las personas que tienen síntomas respiratorios, por ejemplo, deben tratar de evitar tener y mantener distanciamiento social. Entonces, muy probablemente tengamos que utilizar el barbijo. En el Oriente, en Asia, en China, los chinos y los japoneses usan el barbijo desde hace muchos años. Y yo creo que eso es un aspecto que no debemos dejar de considerar para nuestra actividad, sobre todo diaria, en transporte público, por ejemplo. Bien. Esos aspectos tenemos que aprenderlos y tenemos que mantenerlos desde mi punto de vista. Doctor, muchas gracias, muy amable, como siempre. El doctor Ricardo Rutiman, médico infectólogo, miembro del Comité de Inmunizaciones. A ver, Carlos, enfoquemos lo que está pasando en este momento en Plaza de Mayo, que obviamente no es una imagen, digamos, que quisiera, ni siquiera el oficialismo, digamos, no solamente Alberto, sino tampoco Cristina en una campaña electoral trata de dar mensajes, si se quiere, más amplios, ¿no? Para un sector del oficialismo de baja
si se quiere, caudal electoral, como ha mostrado en Jujuy el tema de Milagros Sala, sino que tratan de dar mensajes más amplios. Y siempre se ha hablado de que el mensaje amplio que da el oficialismo, y le pasó a Cristina cuando ganó con el 54% de los votos, o cuando ganó el oficialismo en la última elección, en el 2019, que evidentemente hubo un sector grande de clase media que también votó, más allá de que, sí, tal vez sin afiliación política, digamos, un sector del medio, de la clase media, que no era ni los ultra convencidos del kirchnerismo, ni los ultra convencidos del macrismo. Entonces, esas imágenes, más una serie de dichos de los dos jefes de gabinete, me parece que todavía no han secuenciado, digamos, que están entrando en la campaña electoral, o al menos una campaña electoral distinta a otras etapas del kirchnerismo o del peronismo gobernando, ¿no? Por lo menos de Cristina. Repasemos las dos frases estas muy polémicas, una de Santiago Cafiero, del jefe de Gabinete Nacional, y otra de Carlos Bianco, del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Sí, arrancó Cafiero hablando de los argentinos, bueno, mezclando un poco, ¿no? Algunas cuestiones, pero de los argentinos que se van, y esto que se está tratando de instalar, dice Santiago Cafiero, desde los medios y desde la oposición, que Argentina es una mierda. Palabras más, palabras menos. Y a esa frase, a ese concepto, con el que no está de acuerdo Santiago Cafiero, pero insiste en que se lo instala desde algunos medios y desde la oposición, se sumó Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de Axel Kicillof, con declaraciones también más polémicas que las de Santiago Cafiero. No sé si tenemos las placas por allí, Leo. Te lo voy a pasar en este preciso instante, porque es de recién. Acá está. Hay un aporte. ¿Qué dijo Santiago Cafiero? Que la Argentina no es ese país de mierda que nos quieren retratar. Como te decía, culpando un poco a la oposición y a los medios de comunicación. Yo te digo que ese punto es debatible, si se quiere, porque efectivamente Argentina no es el mejor país del mundo, somos los mejores, tenemos todos los recursos naturales, tenemos todas las posibilidades. Tampoco es el peor país en términos de manejo de todo, ¿no? De manejo de... Hay países que se han manejado todavía peor el tema de la pandemia o esa... Sí. Pero bueno, hay mucha discusión, la oposición plantea, somos los peores en todo. Igual en términos, si lo analizás psicológicamente, cuando vos decís, no somos un país de mierda, mirá que no somos un país... Ojo, mirá que no somos un país de mierda. Y por ahí, inconscientemente, vos estás planteando que no sos el mejor del mundo. Claro, ¿no? Claro, pero digamos, un planteo de la oposición también ocurría cuando gobernaba Macri y el sector del kirchnerismo decía Macri basura, vos sos la dictadura. Decía, ¿cómo? Argentina está en una democracia plena. Tan plena, digamos, que había ganado Macri por 1,5 puntos y había ganado la provincia de Buenos Aires y gobernó y se fue porque ganó el peronismo. Está claro, una democracia plena. Argentina no es una dictadura. Y no lo fue con Macri tampoco y no lo es ahora tampoco. Pero siempre las oposiciones plantean, y es cierto que se ha planteado un tema, somos Venezuela, somos la dictadura. Bueno, es debatible, digamos, hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. De hecho, por ahí estar debatiendo esto muestra, desde mi humilde punto de vista, que no es así. La que me parece una frase que es un despropósito absoluto, porque es banalizar, hemos dicho, no se puede banalizar el Holocausto, no se puede banalizar lo que ha sido el nazismo. Y esto ha ocurrido muchas veces cuando también de sectores de la oposición dicen que tal o cual dirigente o del kirchnerismo y demás, que son nazis o que son... bueno, la frase esa de Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, sí es una barbaridad y me imagino que en algún momento pedirá disculpas porque es banalizar... nada, algo que no se puede banalizar. Pero no te leo lo que dijo como porque por ahí hay algún televidente que no lo escuchó, para ver de qué estamos hablando. Esto lo dijo Bianco, que es el jefe de gabinete de Axel Kicillof. Hay una parte de la oposición política que ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos, dijo Bianco, sino que me parece que dio un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo o alguna dictadura se animó a hacerlo, que es odiar al propio país. Acusa Carlos Bianco que la oposición odia al propio país. No, está bien, pero más allá de que Bianco puede acusar y argumentar respecto a que la oposición odia al propio país, como antes los que eran oposición pueden argumentar lo mismo, lo que no puede decir Carlos Bianco es que ni el nazismo se animó a tanto. Claro. Es decir, eso no se puede.
No hay ningún tipo de argumento político que uno esgrima en una democracia, por más tronado que esté tu opositor, porque en una democracia tu opositor es un adversario, no es un enemigo, no es alguien que hay que exterminar. Y el nazismo, vos metés el nazismo, ni el nazismo, ¿cómo que el nazismo no se animó a tanto? Eso te iba a decir, tampoco se entiende Tengo que explicar lo que es el no quiero explicar, tampoco quiero dar demasiado. Es una barbaridad lo que dijo Bianco. Es una barbaridad lo que han dicho en otro momento y lo hemos resaltado algunos dirigentes de la oposición respecto cuando quieren enfatizar algo y apelan a la figura del nazismo. ¿Hace falta? No aclaro más nada. Me imagino que en algún momento va a pedir disculpas Carlos Bianco a la hora de, no sé, si quería enfatizar, que lo haga con cualquier adjetivo y no ponga la idea esta del nazismo. Te agrego lo de la protesta, si te parece, antes de... Lo que está pasando en Plaza de Mayo. Sí, porque siguen sumándosele sectores del gobierno, incluso que son funcionarios. Atención, último momento esto, atención que hay información adicional respecto a la protesta de lo que está sucediendo en Plaza de Mayo. Sí, no, digo que más allá de la protesta de Plaza de Mayo, siguen parándosele de mano a Alberto Fernández. Ahora Grabois, que está pidiendo lugar en las listas también, al igual que Pérsico, al igual que los movimientos sociales que cuestionan, que apoyan a Milagros Salas, pero que piden lugar en las listas, salió a decir que el gabinete es muy blanco y porteño, que le faltan boxeadores, dijo Grabois, mientras negocian lugares en las listas. Ya está confirmado que Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, va a ser uno de los candidatos a diputados nacionales. Hay antecedentes, está Grosso, ¿te acordás? Leonardo Grosso del Movimiento Evita, está Alderete de la CCC, pero están pidiendo lugar en las listas también los movimientos sociales, se suman los sindicatos que quieren lugar en la lista. Ahora arreglaron, ¿no?, con esto de las obras sociales, pero venían reclamando que les deben millones de pesos, que todavía no se terminaron de cobrar eso, y también piden lugar en las listas. Vos estás viendo un oficialismo donde los que están dentro del frente oficialista, el frente que gobierna, empiezan a pegar y a pedir lugar en las listas que vencen el 24 de julio. De acá al 24 de julio va a haber dardos cruzados todo el tiempo, Maxi. Estaba bueno para desplegarlo un poquito más este tema, pero ahora aportame algo de lo de Plaza de Mayo. Sí, y tengo una Maxi, nota de misiones, sí. dirigentes del oficialismo que se siguen sumando. Hasta recién estuvo la diputada de la ciudad del Frente de Todos, Victoria Montenegro. De hecho, participando de acá en la Plaza de Mayo. actos en Plaza de Mayo. También estuvo Roberto Baradel, el dirigente sindicalista de la provincia de Buenos Aires, representante de los docentes, también acompañando al reclamo por la liberación de Milagros Sala, y la diputada nacional Fernanda Vallejos, por supuesto también del Instituto Patria, muy cercana a la vicepresidenta de la Nación. Ayer mencionábamos el caso del ministro de Hábitat, Ferraresi, de aquellos que están también sumándose a esta suerte de presión desde adentro del Frente de Todos hacia el propio presidente de la Nación. Vamos a Misiones, ahí está el secretario de Industria, Ariel Yale. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo anda? Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda? Tanto tiempo, que no hablamos, en otro momento vamos a hablar Tanto un poquito tiempo, más así de... es. Está ahí en Misiones con el tema de una fábrica de zapatillas. Sí, Maxi, estamos acá, reinaugurando, festejando el reinicio de la producción de Nike en la Argentina. Desde el inicio de la gestión, esta planta del Dorado en Misiones estaba muy mal en términos de nivel de actividad. Hoy estamos con 510 trabajadores y 5 marcas a pleno, entre ellas hoy inicia Nike nuevamente en la Argentina su producción de zapatillas. Poco marco de todo lo que está pasando en firme en la reactivación industrial, ¿no? En el marco de la industria puntualmente, con sectores ya muy firmes en zona de crecimiento. Generamos más de 25.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión en la industria. Hoy la industria está produciendo 5 puntos por arriba del primer cuatrimestre del 2019. En fin, estamos produciendo más que antes de los prepandemia, con mucha inversión y generando empleo. Un contexto muy difícil, pero lo estamos haciendo. Le hago una sola pregunta respecto a esto. Efectivamente, la industria es uno de los dos sectores que está arriba al nivel prepandemia. El otro es la construcción. Pero a diferencia de la construcción, la industria está con un poco más de empleo. Creo que tiene 14.000 puestos de trabajo en blanco más de lo que tenía en el prepandemia. La construcción todavía está como 30.000 puestos abajo. Ahora,
es cierto que hay una recuperación de la industria, insisto, está recuperando nivel de actividad del 2019 y demás, pero también es cierto que hay un tema de los precios industriales, ¿no? de lo que se fabrica acá, que se ha disparado fuertemente. Y en particular el tema de indumentaria y textiles, lo hablamos la otra vez. Y hablando de esto de tema de zapatillas y demás. 70-80% de aumento en el último año. ¿Qué está pasando ahí en el sector? Bueno, son varias cosas, Maxi, pero en principio sí, hay que alinear precios y salarios. Esa es una de las funciones del ordenamiento del entorno macro, de una macroeconomía que estaba totalmente desordenada, ¿verdad? De hecho, parte de la reactivación industrial tiene que ver con el brutal descenso de la tasa de interés. Nuestros industriales estaban pagando tasa del 80-90%, hoy ya hay créditos productivos y venimos a Misiones a anunciar créditos productivos con tasa del 22%. Todo eso recrea un ambiente muy claro y propicio del sistema de incentivo a la producción, a la generación de empleo. Tenemos una tarea enorme con los salarios, porque efectivamente recomponer el poder adquisitivo es fundamental para también la estabilidad del entorno macroeconómico. Y ese es un proceso, un sendero, que solo tiene una forma estructural de resolverse, que es generando más empleo. Cuando se genera mucho empleo, bueno, el salario sube solo, no hay que impulsarlo. Eso lo decía Perón en el 55 y sigue siendo tan vigente como en la actualidad. Y ese es un proceso que lleva tiempo. No hay atajos en eso, Maxi, vos lo sabés perfectamente también desde la profesión. La resolución estructural de la reconstrucción del poder adquisitivo del salario es generar empleo, es acercarse al pleno empleo, y ese es el trabajo enorme que tenemos. Después, respecto de algunos sectores del proceso de repricing que ha existido y demás, tiene que ver mucho más con cuestiones metodológicas que con la industria nacional. Mirá, el IPC, el índice de precio consumidor de la indumentaria, y te hablo después de 13 años, ¿no? Vos sabés perfectamente mi trayectoria profesional, 13 años de INDEC. El IPC de indumentaria mide mucha más ropa importada que ropa nacional. ¿Por qué? Porque para medir un bien son variaciones de precio. Para medir variaciones de precio vos necesitas la homogeneidad del bien. Tenés que encontrar una misma prenda de aquí a 12 meses para medir esa variación de precios, Maxi. Esa misma prenda la encontrás solo en cadenas retail de productos importados. Ese 80% que vos decís de IPC, de indumentaria, es la variación de ropa importada, no de ropa nacional en Argentina. Bueno, vamos a seguir en otro momento, porque ya me imagino a Marco Labaña diciendo cómo puede ser que esto no es, que el INDEC no lo sepa, digamos. No quiero abrir, no lo sabe, porque no quiero abrir una interna más en el gobierno. El objetivo del IPC no es medir el precio de la ropa nacional. El objetivo del IPC es medir el precio de la ropa, exactamente, el precio de la ropa, el precio de la indumentaria en el área geográfica. La ropa puede tener estampillas, el problema es que sobre esa ropa con estampillas se juzga la industria nacional, y eso es un error garrafal. Está bien. Lo convoco en otro momento, vamos a discutir un poquito de qué modelo industrial. Yo siempre digo que es difícil tener un modelo cualquiera, industrial, más liberal, más del sudeste asiático, más propio, si no ordenás la macro. En la Argentina, si vos no ordenás la macro, es muy difícil en algún momento poder tener un modelo de desarrollo industrial sostenible en el tiempo. Gracias, secretario, muy amable. Ahí está. Gran abrazo, Maxi, querido. Ariel Yale. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos, vamos a contar un poco lo que está pasando ahí en Plaza de Mayo y la interna del gobierno, ¿no? Pues se suman dirigentes que apoyan a Milagro Sala, a la protesta y demás, pero claro, hay sectores del gobierno que no les gusta nada, digamos, que en este momento esta sea la imagen de la pandemia, ¿no? O del inicio de la campaña electoral. Tanda antes este consejo. Lo habíamos anticipado con el precio de los seguros de los autos. Se han disparado. ¿Tenés una placa, Claudio? Claro, porque se han incrementado en los últimos meses, se aceleró, venían aumentando muy fuerte, a razón de 5% mensual. En el último año, la póliza de los seguros aumentaron entre 65 y 80% en el último año, pero te insisto que en los últimos meses se aceleró
esta suba. ¿Y por qué? Y porque tiene que ver básicamente con 3 cosas. Número 1, el aumento de los autos. ¿Sabes cuánto aumentaron los autos en el último año? 85,8%. Y esto que te digo que aumentó, el ritmo de incremento se aceleró en los últimos meses. La otra cuestión tiene que ver con la suba de los repuestos de los autos, algo que acá comentamos en su momento, y que en las compañías aseguradoras me dicen en promedio hubo aumentos de entre 120 a 130% en el último año. Pero acá, ahora comentamos que, por ejemplo, en el caso de los faroles aún los más económicos, se multiplicaron por 3 los precios en el último año, en los últimos 12 meses. Y la otra cuestión que argumentan y justifican las empresas aseguradoras de por qué están incrementando hasta 80% los seguros de los autos en el último año tiene que ver con que hay mayor siniestralidad en las calles. Y esto está directamente relacionado con la mayor actividad económica. Claro. Sí, así como durante la cuarentena hubo gente que llamaba a las compañías y pedía rebaja de 20, 30% y lo obtenía, ahora no solamente que las compañías repusieron los precios, o sea, no hacen ninguna rebaja, sino que aceleran con todo al ritmo de que están aumentando el precio de los autos. Y por último, Maxi, ¿qué pasa cuando las cosas aumentan por arriba de la inflación o por arriba de los salarios y la gente deja de pagar? 1 de cada 3 vehículos, esto es muy grave, 1 de cada 3 vehículos que andan dando vuelta por la calle no tiene seguro, porque la gente no puede pagarlo. Entonces vos chocás y después nadie se puede hacer cargo si te justo chocás con alguien que no tiene Vos sabés que seguro, contabas que es obligatorio. que el precio de los autos aumentó promedio 85% el último año, decías. Sí. Y que hay algunos repuestos para autos, faroles y demás que han aumentado, se han triplicado 200%, se triplicaron el precio. Uno dice, pero ¿cómo puede ser si muchos son productos importados al tipo de cambio oficial, que ha aumentado al ritmo de la inflación? El tipo de cambio oficial viene siguiendo la inflación, más o menos 48% en el último año, visto ahora el último mes, pero antes era 45% en el último año. De hecho, se ha desacelerado el tipo de cambio oficial en los últimos, desde marzo. O sea que debe estar 45% últimos 12 meses, tipo de cambio oficial. ¿Y cómo puede ser que 85% aumentaron los autos, que tienen 70% contenido importado, o los repuestos, autopartes y demás? Y bueno, la disponibilidad de divisas. Es decir, el Banco Central, que no da divisas al tipo de cambio oficial, que está con un cupo muy fuerte, y muchos que empiezan a remarcar a los tipos de cambio alternativos. Claro. Es decir, porque nadie quiere deshacerse de sus stocks, porque no sabe cuál va a ser su costo de reposición cuando se dé vuelta y tenga que recomprar todo el stock, si va a poder acceder al dólar de 100 pesos, al oficial, o al dólar de 160, 165 pesos de los dólares alternativos. Fíjate, Maxi. Seguimos en un ratito con este tema. Está el doctor, para discutir un poquito el tema de la vacuna Sinopharm para chicos, empieza un estudio con este tema. Está el doctor Oscar Trota, médico pediatra, docente universitario, miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. ¿Qué tal, doctor? Muy amable por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo es la información? ¿Va a empezar a probarse o a hacerse algún estudio acá en la Argentina con el tema de la vacuna Sinopharm para la posibilidad de que pueda ser aplicada para menores de 18 años? Sí, la Sinopharm es la que está ahora presentando los papeles, hará el trámite ante el ANMAT para poder ser autorizada para la población infantil acá en Argentina. En principio, lo único que tenemos certeza que se puede aplicar en la población infantil por ahora y que tiene autorización y que tiene que hacer también el trámite ante el ANMAT es la de la vacuna de Pfizer, que a partir de la buena noticia que tuvimos del DNU firmado por el presidente de la Nación, se allanó el camino para obtener la vacuna de Pfizer y poder aplicarla a la población de 12 a 17 años. La de Sinopharm tiene que presentar los papeles ante el ANMAT, la documentación respaldatoria, y ahí se habilitará el uso en la población pediátrica. Doctor, mencionó el caso de la vacuna de Pfizer. En estos días desde el gobierno dijeron que la prioridad será cuando lleguen a los menores, por ahora entre 12 y 18 años, con factores de riesgo. ¿Hay algún cálculo? ¿Se sabe cuántos son los niños, niñas y adolescentes en Argentina con enfermedades graves que hoy podrían o necesitarían recibir, al menos sea esta vacuna, pero en forma urgente, ni bien lleguen?
Se piensa que la población objetivo en la primera etapa van a ser 100.000 chicos que están constituidos por aquellos que tienen enfermedad preexistente, enfermedad crónica grave, y aquellos que están en situación de comunidades cerradas, ¿cierto? Estos son, en principio, las poblaciones objetivo en el grupo etario para vacunar. Lo que sí le quería aclarar es que la tecnología con la que se realiza una y otra vacuna, es decir, si comparamos la de Pfizer con la Sinopharm, la de Pfizer tiene una tecnología ARN mensajero que requiere una conservación a menos 70 grados en ultrafreezer. Y la Sinopharm es, en cierta forma, más práctica porque es a virus atenuado y requiere conservación de menor cantidad de frío, digamos. Entonces, es más práctica para poder distribuirla en la población. El Garrahan está en condiciones de dar cualquiera de las dos, por supuesto, pero también de ser este eje de la campaña de vacunación con la vacuna de Pfizer, toda vez que posee ultrafreezer, que llegan a la temperatura de menos 70, menos 80 grados, que se utilizan para otros insumos que utiliza el Garrahan en enfermedades más complejas. Así que tendríamos la infraestructura y la logística para vacunar con Pfizer. Y si la Sinopharm logra también ser aprobada, por supuesto que también una dinámica de vacunación mucho más accesible y más dinámica, porque la Sinopharm lo que tiene es que no está entregando, la producción de Sinopharm no está cumpliendo con la demanda que tiene en diferentes países del mundo. Claro. Y es lógico pensar que en Argentina puede llegar a pasar lo mismo. Doctor, le hago una última. El tema de factores de riesgo para los menores, ¿también se considera, como es en el caso de los adultos, un factor de riesgo y de hecho figura en la aplicación el tema de la obesidad? Sí, aquellos chiquitos que tengan un componente de obesidad mórbida seguramente van a estar dentro del listado que organice y que presente el Ministerio de Salud de la Nación junto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Se va a considerar esa situación patológica también. Piense usted que esa población tiene una alteración en sus defensas que lo ubica dentro de la población de riesgo, sí, claramente. Doctor, gracias, muy amable, muy claro. Gracias a usted, hasta luego. Ahí estaba el doctor Trota del Garrahan. Bueno, último momento, ¿qué está pasando en los puertos? ¿Están los puertos paralizados? Sí, vos sabés que es un conflicto tras otro. Recordemos al conflicto de la hidrovía, ¿no? Que esto suma incertidumbre al movimiento portuario. Se sumó que hace algunos días, Maxi, la creciente del río cayó. Podés cruzar de Rosario al frente, digamos, cruzar todo el río caminando. Y una bajante del río. Exacto, la creciente bajó, una bajante del río. Pero ahora, mirá, esta es una foto frente a Rosario que dificulta, ¿no? el flujo de los buques que pasan porque bajó muchísimo el nivel del agua. Pero como si todo esto fuese poco, ahora es por un conflicto sindical que están parados el 80% de los puertos de la Argentina, desde donde sale más del 60% del total de lo que se exporta. Esto tiene que ver con un conflicto de los trabajadores de la construcción. Vos decís, ¿pero qué tienen que ver los trabajadores de la construcción con los puertos? Bueno, son los que hacen los mantenimientos de los puertos, piden el doble de lo que ya negociaron, es una cuestión salarial. Una reapertura de paritarias. Correcto, y han bloqueado las terminales portuarias de las principales firmas de la Argentina. Esto es en Rosario, todo lo que es Timbúes, San Lorenzo, ¿no? Todo bloqueado sobre los problemas que ya existían respecto a la incertidumbre por la hidrovía. La baja del río, ahora se suma un conflicto gremial que tiene paralizada la salida de exportaciones agropecuarias desde la Argentina al mundo. Tanda, antes este consejo ya volvemos. Tendría que cortarle pedazos. Bueno, atención, tenés una información de último minuto con el tema de la discusión si flexibilizar o no Ezeiza. Decíamos que, bueno, que había un sector de gobierno que quería rápidamente flexibilizar para el regreso de argentino al exterior, pero ahora sale un sector a decir que no, que quieren mantener todo igual. Exactamente, como mínimo mantener las cosas como están. Esa es la frase textual, me acaban de decir, Maxi, una fuente desde la Casa de Gobierno. ¿Por qué? Y el dato tiene que ver con lo que ocurrió en Brasil en las últimas horas, que se detectaron dos ciudadanos, una mujer y un hombre jóvenes con la variante Delta
que no habían salido del país, que no tienen familiares que salieron del país y que por lo cual se empiezan a confirmar que en Brasil, acá nomás, por ahora en el estado de Río de Janeiro, hay circulación comunitaria de la variante Delta. Ese es el argumento que están dando hacia dentro de esta pelea que está dándose dentro del gobierno nacional para no flexibilizar el cupo de 600 argentinos o residentes que pueden volver al país. Por lo tanto, y esta fuente me dice, no se va a mover, es más, puede ser esta medida por 2 o 3 semanas más, después vemos, porque en este contexto donde todavía falta vacunar mucha gente, lo importante es priorizar la vacunación y no en este momento relajarse con los controles. Así que sigue todavía la tensión, Maxi, se va a resolver en las próximas horas. Claro, ojo que va a haber muchos problemas. Sí, claro. Si mantiene el cupo, toda la gente que pensaba volver antes va a seguir por lo menos un mes afuera. Atención, está Gustavo Descalzi, colega en Uruguay. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo anda usted? Hablando de flexibilización, atento con esto. Acaba de terminar reunión del Mercosur más Bolivia y en media hora se retoma. Toma fuerza la posición de Uruguay y Paraguay de flexibilizar el Mercosur. Una alta fuente me dice lo siguiente, o se flexibiliza o se rompe. Estemos atentos a esto, Maxi. En media hora retoman las conversaciones. Bueno, ahí un tema, mira, no lo teníamos en la agenda, lo vamos a seguir detenidamente. Gustavo, ¿cómo está el tema pandemia en este momento en Uruguay? Bueno, los números están a nuestro favor. La última semana viene dando, digamos, crédito a lo que dicen los científicos. Quiero contarle que en las últimas 24 horas Uruguay sale de la zona roja de Harvard, tiene solamente 5 de los departamentos, de los 19 departamentos en zona roja, y el Uruguay ya está tomando color naranja. Esto quiere decir que hemos bajado drásticamente el nivel de contagios, fallecidos y también personas que están ocupando salas en CTI. Algunos datos interesantes, amigo Maxi, es, primero, el Uruguay a fin de mes va a lograr la inmunidad de rebaño. El 70% de toda la población va a tener ya las 2 dosis si es que continúa con este nivel de vacunación. Decirle lo siguiente, amigo Maxi, que el 66% de la población del Uruguay ya tiene una dosis y 53% hoy ya está transitando con segunda dosis. 53% de la población. Todo indicaría que a fin de mes tenemos inmunidad de rebaño y quién sabe, amigo Maxi, en agosto tenga buenas noticias para todos ustedes. No me quiero apresurar. Respecto a las fronteras de Uruguay, si va a abrir o no Uruguay. Bueno, pero lo vamos a dejar que el gobierno lo diga. No había seguido el número, pero 2 dosis ya 53% de la población. Sí, claro, muchísimo. Y apuestan a tener dentro de un mes el 70% con 2 dosis. Menos. A fin de mes. A fin de mes deberían estar dadas las condiciones para que el Uruguay entre en inmunidad de rebaño. Le doy un dato más. Se abrieron en esta semana todos los espectáculos, a mitad de mes se abren todos los cines y decirles que se habilitaron los eventos y las fiestas con algunas restricciones todavía. Por ejemplo, el tema del baile. El tema del baile todavía no está habilitado, pero sí reuniones de 80 personas bajo techo y 100 personas al aire libre. Vamos despacito, amigo Maxi, pero vamos caminando muy bien. En pocos días vamos a tener excelentes noticias para ustedes. Ahí está, con optimismo, Gustavo Descalzi desde Uruguay. Gracias, Gustavo. Vamos a Israel. Ahí está Gabriel Astrosky. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Maxi, ¿cómo va? Buenas tardes para ustedes, buenas noches ya para nosotros aquí en Israel. Bueno, ¿cuáles son las novedades de Israel? Hemos visto una fiesta, estuvo el embajador ahí, Urribarri, en la fiesta ahí lleno de gente. ¿No? ¿Qué fue eso? Fue una fiesta, había música a todo volumen. En realidad tengo entendido que se puede hacer ¿Están autorizadas fiestas, ya las fiestas en Israel? Pero lo que se le cuestionó fue que al oído de un compañero de juerga le decía mañana va a haber... Mañana todos con COVID, le dijo, claro. Mañana todos con COVID, exactamente. Sí. Ahora, Gabriela... Bueno, ¿están autorizadas ya las fiestas ahí en Israel? Las fiestas están autorizadas. La realidad es que las fiestas están autorizadas desde que Israel salió de todas las restricciones que ya no tenemos hace un poco más de un mes. Los casamientos, todo este tipo de eventos sociales volvieron a estar habilitados y sin protocolos. Digo, hay un gris posiblemente que dice que se basa en que hace una semana y días tuvimos que volver a usar los barbijos en lugares cerrados. Entonces,
el gris estaría en si un casamiento, al ser un evento privado, también amerita que use barbijo o no. Pero bueno, digo, la realidad es que el evento al que fue, que por lo que dice el agente de prensa de Urribarri, era el casamiento del hijo de unos amigos de él, que aparentemente también se trata de una familia de Entre Ríos que vive en Israel. Esto fue en Tel Aviv la semana pasada y los eventos están... Y está autorizado. Están autorizados. Después entraría el lado, llamémoslo ético, moral, sí, el embajador de un país con la cantidad de casos como en Argentina, por más que esté